Hola chiquillos, chiquillas, bienvenidos a esta nueva clase. Esta vez no va a ser presencial la clase de este día jueves, sino que va a ser mediante este video. Lo que sí les voy a pedir que cuando yo lo suba, lo voy a subir en la parte de trabajo en clase. Si hubiera alguna duda, déjenme las preguntas ahí abajito para ir respondiéndolas, ¿ya? Esto es a petición de algunos chiquillos, chiquillas que no podían estar necesariamente en el momento en el cual íbamos a hacer la clase online, así que la estoy grabando para después subirla a YouTube y que después ustedes la vean después, ¿ya? Esta clase se llama Tipos de células, es un repaso de lo que vimos durante la semana, ¿ya? Así que vamos con eso. Ya, el objetivo eran dos objetivos, uno que comparáramos células eucariontes y procariontes respecto de sus estructuras y que comparáramos la presencia de estructuras y organelos en distintos tipos celulares, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. La idea acá es que nos demos cuenta que hay diferencias entre todos los tipos celulares. Ya hay diferencias entre eucariontes y procariontes y dentro de las mismas eucariontes también hay diferencias y estas diferencias vienen dadas por sus estructuras y sus formas que a la larga van a definir su función. ¿Ya? Vamos con el principio. Eucariontes y procariontes. Hay diferencias sustantivas entre estos tipos de células. Primero, esto no está en la presentación, pero primero, evolutivamente, las células procariotas o procariontes aparecieron antes que las eucariontes. ¿Ya? Según la historia evolutiva, son primero las bacterias, que son las procariontes, que ya vimos. ¿Ya? Primero son las bacterias que aparecieron en la historia evolutiva y posteriormente aparecieron las células eucariontes. ¿Qué hizo la diferencia? Es lo que nosotros vimos en la semana pasada, que era la presencia del núcleo. ¿Ya? Eso hizo la diferencia. Ahora, ¿cuáles son las similitudes? ¿Qué cosas están en ambos tipos de células? La membrana celular, que es esto que recubre, que aquí está en azul, ¿ya? Acá está en este rojo oscuro, ¿sí? Membrana celular que recubre ambas células. El ADN, como vimos en los eucariontes, que está dentro del núcleo, y en las procariontes está fuera, ya en el citoplasma, ¿sí? El mismo citoplasma, que es este líquido que se encuentra dentro de la membrana, ya que está como de color medio verde, y acá está como dentro de este color así como medio amarillento. Y los ribosomas, que son estos puntitos que están aquí, este, y acá son los ribosomas que están acá también como puntitos, ¿ya? Su función de los ribosomas es fabricar proteínas. Entonces estas cuatro estructuras, ¿ya? O partes de la célula son comunes a eucariontes y procariontes. Pero también hay otras diferencias que yo creo que son las más amplias, ¿ya? Y las más conocidas. Primero, la presencia de núcleo. Vimos que las eucariontes son las que tienen núcleo y las procariontes no tienen núcleo. Las eucariontes tienen organelos, que son estas estructuras que vemos en colores. Ya, por ejemplo, el mismo núcleo es un organelo. Ya, la mitocondria que vemos acá, que va a ir luego en una guía, ya, es un organelo. Cloroplasto, en el caso de las células vegetales, ya es un organelo. Centríolo, en el caso de las células animales, ya es un organelo. Un organelo es una estructura pequeña que está recubierta por una pequeña membrana que tiene una función. Ya tiene una función determinada que la otorga a la célula. Por otro lado, las eucariontes no tienen organelos. Ya, por lo tanto, las funciones de la célula no están determinadas en estas pequeñas estructuras, sino que se generan dentro de la misma célula bacteriana. ¿Ya? Primero, los eucariontes tienen núcleo y las procariontes no. Los eucariontes tienen organelos, estas estructuras pequeñas, las procariontes no. Y las eucariontes pueden ser un poco más grandes que las procariontes. Acá obviamente en este dibujo no se ve porque estamos comparando estructuras, pero las eucariontes tienden a ser más grandes que las células procariontes, que las bacterias. Ok, vamos a lo siguiente. La forma de la célula depende de la función que tiene. Ya, vamos ahora a revisar solamente las células que tiene nuestro cuerpo, células animales, y nos vamos a dar cuenta que tenemos distintos tipos de células, ya para los distintos órganos que tenemos, y que
estas tienen distintas formas. ¿Ya? Acá yo menciono 6 tipos de células, 5 son las que tenemos nosotros en nuestro organismo, y que cada una tiene distintas formas, y todas estas formas definen la función que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver acá la neurona, que ustedes me imagino que lo han visto, que tiene un brazo largo, ¿ya? Que se llama axón, no lo puse acá, se llama axón, ¿ya? Y que permite la comunicación entre neuronas. ¿Ya? Las neuronas son células que se especializan en la comunicación del sistema nervioso. Por lo tanto, necesitan estructuras que faciliten esta comunicación. Entonces, ustedes ven que tiene un brazo largo que se llama axón, que se va a comunicar con otra neurona. ¿Ya? Tienen estas ramitas que se llaman dendritas, que también facilitan la comunicación. Por lo tanto, la forma que tiene define su función. Por este otro lado, acá tengo los enterocitos, que yo sé que lo vieron en una guía por ahí, que son las células que se encuentran en el intestino. ¿Ya? Si se fijan, tienen esta forma como cuadrada y que arriba tienen una especie de pelitos. ¿Ya? Y ubiquémosla. A este lado, al otro extremo de los pelitos está el torrente sanguíneo, ¿ya? Un vaso sanguíneo. Y en este lado se encontraría el tubo o el lumen del tubo digestivo. Ya el sistema digestivo se encarga de absorber los nutrientes. Entonces, si por acá pasa el alimento, los nutrientes, el quimo, el kilo, etc., ya es necesario que los nutrientes pasen a través de estas células para llevarlas después al torrente sanguíneo. Entonces, si se fijan, estos enterocitos tienen estos pelitos que aumentan la superficie de contacto con el bolo alimenticio que va acá. ¿Ya? Esto permite y facilita ya la absorción de los nutrientes. Entonces, en este caso, los enterocitos tienen esta forma para facilitar la absorción de los nutrientes. Por este otro lado, tenemos al famoso espermatozoide, que es largo, tiene una cola, una pieza media y una cola, ¿ya? Y tiene esta cola precisamente para facilitar su motilidad, ya su movimiento. Esta cola tiene un movimiento así como si fuera como una espiral, y esto permite que se mueva porque estas células eucariontes que producen los varones en sus testículos necesitan moverse desde la entrada de la vagina, ¿cierto? Hasta la trompa de falopio para producir la fecundación necesitan moverse, por lo tanto necesitan estructuras que le permitan su movimiento. En este caso, nosotros entonces vemos que los espermatozoides tienen esta cola que permite la movilidad. Acá la neurona tiene un brazo largo que permite la comunicación, pero no le permite moverse, no es un flagelo. ¿Ya? Acá el enterocito no tiene flagelo, no tiene cola porque no necesita moverse, pero sí lo necesita el espermatozoide. Por otro lado, sigamos, si esta es la última, la célula muscular o el miocito tienen estas formas alargadas, ¿ya? Estas formas alargadas que, mira, aquí tiene el núcleo y aquí tiene esta forma como si fuera un cilindro y internamente también tiene estructuras que le permiten, que son alargadas. Todo esto para facilitar la contracción muscular, que es la función del músculo. Entonces vemos que todas las células que hemos revisado, la neurona, el enterocito, el espermatozoide, el miocito, tienen formas diferentes porque tienen funciones diferentes. En el caso de las células sanguíneas, las células de la sangre, que vemos acá glóbulo rojo, plaquetas y glóbulos blancos, ¿ya? Todas tienen su forma diferente porque todas tienen diferentes funciones. ¿Ya? Por ejemplo, glóbulo rojo ya necesita, o su función es transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Las plaquetas están involucradas dentro de otros procesos de la cicatrización y tienen esta forma. Los glóbulos blancos son nuestros defensores, nuestro sistema inmune. ¿Ya? Por lo tanto, tienen distintas formas porque actúan de diferente manera en el sistema inmune, de defendernos contra los patógenos. Entonces, ¿qué cosa tenemos que llevarnos ahora a lo que finalice la exposición? Es que las células tienen diferentes formas porque tienen diferentes funciones. Y aquí por último quiero terminar con una célula vegetal que no tenemos nosotros, ¿ya? Pero sí quiero que distingamos que las plantas son rígidas, ¿ya? Es decir, su hoja tiene su forma, el tallo es rígido, el tronco es muy duro, ¿ya? Y esto viene dado porque
sus células, es decir, son células vegetales, son muy diferentes a las nuestras, tienen una pared celular, que es esto que está acá. Pared celular. ¿Ya? Esta pared celular de las células vegetales es la que le da la rigidez. ¿Ya? Entonces, en conclusión, las eucariontas son muy diferentes. Ah, me equivoqué, perdón. A las procariontes. Las células eucariontes son muy diferentes a las procariontes. ¿Ya? Las células eucariontes tienen estructuras y formas que definen su función. Ya, les voy a dejar abajo entonces la guía que corresponde a visión general de la célula. Por favor, denle una mirada y cualquier cosa van preguntando. ¿Ya? Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.